Buenas tardes a todas, a todos. Les saluda Marisela Pérez Flores. En esta ocasión me toca compartir con ustedes la penúltima sesión de esta capacitación para profesionistas de trabajo social en el área de la salud. Es un gusto poder saludarles y darles la bienvenida. Estamos ya para cerrar los trabajos de esta actividad tan importante que a través de la Secretaría de Salud y del INSABI se ha podido llevar a cabo y en el cual hemos podido ver reflejadas pues grandes inquietudes, pero también grandes oportunidades para poder seguir y desarrollarnos profesionalmente. En esta ocasión vamos a trabajar el tema de consecuencias de la pandemia y la intervención de trabajo social. Presentación que estará a cargo de la licenciada Norma Angélica Gómez Ríos. Ella es licenciada en Trabajo Social, con estudios de maestría en Sociología y con 20 años de experiencia en la Comisión Nacional contra las Adicciones. Tiene 25 años como docente en la Escuela Nacional de Trabajo Social de la UNAM y actualmente es presidenta electa de la Federación Nacional de Colegios de Trabajo Social en México. La licenciada Norma Angélica nos va a compartir un tema importante, pues si bien hemos visto a lo largo de estas actividades, sí la importancia de tener conocimiento de la parte de lo que tiene que ver con la pandemia propiamente. Hemos trabajado de manera importante la intervención que tiene trabajo social, pero no se queda ahí y como lo hemos venido comentando, ¿qué va más allá? ¿Qué va a pasar a partir de esta nueva normalidad y la forma en cómo se van a reconfigurar las condiciones sociales, políticas, económicas de, en este caso, nuestro país? Y aquí es en donde trabajo social va a tener que tener una labor importante, labor que va a tener que detonar en una serie de intervenciones estratégicas para poder visibilizar esta intervención. Ya nos hablan en algunos espacios a nivel internacional y a nivel latinoamericano de la necesidad de replantearnos y de reconfigurar protocolos de intervención situados, es decir, desde el espacio, desde el territorio, desde los mismos sujetos, los mismos grupos, las mismas comunidades, y ahí consideramos que es importante la labor. Entonces, le vamos a dar la palabra a la licenciada Norma Angélica, quien nos va a hacer la presentación. Buenas tardes, licenciada. Estamos listos para su presentación. Le cedemos el micrófono. Sí, muchas gracias, Marisela. Gracias por la presentación. Quisiera que pasáramos la primera diapositiva, la anterior a esta, porque es para mí muy importante agradecer el trabajo que hemos realizado en conjunto, porque este proceso no se hubiera llevado a cabo si no está a través de un trabajo de equipo. Quiero agradecer a la maestra Gabriela Rodríguez Vázquez, quien es la secretaria 1 de la Federación y presidenta del Colegio de Zacatecas, con quien hemos estado llevando a cabo la coordinación general del taller en relación con la Secretaría de Salud. También a ti, maestra Marisela Pérez Flores, por el apoyo en la coordinación en las mesas y también por tus acertadas propuestas para la concreción y el contenido del taller. A los colegios participantes de la Federación, que de manera muy disciplinada y organizada han estado participando constantemente, así como a todas y todos los asistentes al curso taller que se han dado tiempo y espacio para permanecer aquí ya hoy desde hasta 9 sesiones, nos falta solo una, la de mañana. Agradecer también a la doctora Alexa de la Torre Rosas, quien es la jefa del grupo de equipos especializados para la emergencia en torno a COVID-19, y al doctor Alejandro Schwartz Pérez, titular de la Coordinación Nacional Médica del INSABI, que de no ser por el trabajo y la coordinación que hemos tenido con ellos, pues este curso taller no hubiera sido posible. La que sigue, por favor, maestra. Gracias. Vamos a analizar el día de hoy, la anterior, por favor. Vamos a analizar el día de hoy un tema que es en todos sentidos de mucha reflexión y también de un análisis profundo. ¿Cuáles son las consecuencias de la pandemia y cuál es la relación de estas con la intervención de trabajo social? Vamos a revisar que estas consecuencias de la pandemia tienen impacto en diferentes ámbitos sociales
Y también desde la profesión tenemos muchos elementos que aportar y que construir para poder ir generando procesos activos de creación de propuestas. La que sigue, maestra, por favor. Esta foto es del Consejo Directivo, a quien también agradezco su participación activa en la Federación para llevar a cabo estas actividades. Se encuentran en esta fotografía la vicepresidenta, la maestra, la doctora Nínive de Cos, la secretaria 1, la maestra Gabriela, el secretario 2, el maestro Emanuel, el maestro tesorero, el maestro Víctor Hugo del Colegio de Coahuila, nuestras compañeras suplentes de la Secretaría 1 y 2, la maestra Guadalupe del Colegio de Jalisco y la maestra también Angélica del Colegio de Michoacán, la maestra Luz del Carmen, que es la suplente del ámbito de la Comisión de los Recursos Financieros, y el maestro José del Colegio de Hidalgo, y el maestro Miguel Ángel de CONAT. Y todos nosotros formamos un gran equipo de trabajo al interior de la Federación. La que sigue, por favor. Los ejes de la presentación son los siguientes. Primero vamos a definirnos por un posicionamiento ético-político. Vamos a establecer algunos ejes conceptuales, a analizar el contexto, a valorar el trabajo social y su intervención, qué metodologías son las que estamos proponiendo, y también generar las propuestas que se nos presentan a partir de las circunstancias en las que nos encontramos después de la pandemia. La que sigue, por favor. El posicionamiento ético-político nos habla del camino filosófico que vamos a tomar para poder asumir una posición ante el contexto y ante la situación social que vivimos como profesionales. Es una visión ética porque parte justo de la esencia de la acción, y es política porque tiene que ver con la construcción de alternativas y de posicionamientos que trascienden a las condiciones sociales en las que nos encontramos. Lo ético y lo político están relacionados directamente, y aquí hay que hacer la diferenciación de lo político y lo partidario. Nosotros como federación no nos colocamos en una visión partidaria, sino en una visión política, porque es necesario que el trabajo social se coloque en una lógica de posicionamiento filosófico para dar cuenta también de su actuar. La que sigue, por favor. Dentro de este posicionamiento ético-político requerimos de diálogos que se presentan a través de las acciones del trabajo social profesional. Estos diálogos y estas acciones son las que le dan contenido al trabajo social en su quehacer, en su trabajo cotidiano. El trabajo social se forma y se alimenta constantemente de la realidad social. Y este diálogo y estas acciones tienen que ver con los sujetos, con las personas con las que trabajamos, con las personas con las que estamos vinculados directamente. La que sigue, por favor. La posición ético-política tiene que ver con respetar las diversas realidades de la sociedad autogestiva. Es observarlas, reconocerlas y también comprenderlas. En este posicionamiento ético-político necesitamos observar con claridad las desigualdades que se presentan, así como fortalecer los procesos democráticos incluyentes que se dan en el contexto social y sustentarlos desde una base social que es una base social portadora de derechos. Si nosotros planteamos nuestra posición ético-política desde estos 4 ejes, estamos reconociendo la labor de los sujetos, así como su propia organización y sus propias alternativas de construcción, de solución para lo que se está planteando o el contexto mismo. La que sigue, por favor. Confiamos ampliamente en que la sociedad tiene esa capacidad de autogestión y tiene esa capacidad de organización. Y aquí vamos a colocar una posición ético-política desde la comunidad, desde lo que plantean los actores, desde lo que plantean los sujetos en sus diferentes dimensiones de acción. Está, por ejemplo, que ellos plantean la libertad, porque piden autogobernarse y autodirigirse, la igualdad con las que quieren ser tratados, así como también la fraternidad, que significa que todos deben tratarse como iguales a pesar de sus diferencias sociales o a través de sus diferencias sociales e ideológicas. Así también el diálogo como una capacidad
para compartir los puntos de vista, aun cuando estos sean contrarios o aun cuando estos no sean justamente en el consenso, sino a veces también desde el disenso. Plantean la participación para involucrarse libre e informadamente hacia la solución de los problemas colectivos, y también plantean la solidaridad como una forma de cooperar y asumir un compromiso con responsabilidad para superar la indiferencia y para compartir lo que son y lo que tienen. Este contexto de la visión ético-política desde la comunidad lo construí a partir de una vinculación directa con los pueblos originarios en la Ciudad de México y a través de lo que ellos definen para sí mismos como su posición ético-política. La que sigue, por favor. En esta visión ético-política tenemos algunos ejes conceptuales. Estos ejes conceptuales nos van marcando las distancias entre cómo vemos el contexto y cómo lo vamos conceptualizando. Vamos adelante con los ejes conceptuales. Quiero plantearles solo algunos que son importantes para esta presentación y que tienen que ver directamente con la presentación, con el tema que estamos abordando en el contexto actual. Primero tenemos que está la definición de trabajo social, que es una profesión que interviene, y esta intervención se da entre los sujetos sociales y entre estos y el Estado. Aquí se rompe con esa contextualización de venir entre, de estar en medio. Nosotros no nos promovemos como intermediarios, porque sería una intervención que irrumpe, que trastoca y que llega a colocar orden, cuando en realidad dentro de esta relación entre los sujetos sociales y el Estado ya hay un orden interno y ya hay un diálogo. Entonces nosotros no estamos en medio, estamos en esta relación directamente con los sujetos y la relación que estos establecen con el Estado. Estamos también planteando desde la definición que nos proponemos establecer las condiciones de los contextos sociohistóricos. Y estos contextos sociohistóricos de actuación profesional, este concepto es muy importante para lo que vamos a ver más adelante. Los contextos no son de una aparición espontánea, ni tampoco de una aparición dicotómica. Los contextos son sociohistóricos, se construyen en procesos, y estos procesos dan cuenta de la condición en el tiempo y en el espacio, y son procesos que a veces no concluyen con lo anterior y conviven con lo nuevo. Entonces, es muy importante esta definición de los distintos contextos sociohistóricos. El trabajo social desarrolla una praxis social porque a partir de la realidad que analiza y en la cual trabaja, se van reorganizando los conceptos y se van reorganizando también los saberes y los puntos de vista. Y eso hace que el trabajo social sea de una riqueza de construcción teórica metodológica que parte de la realidad. Y aquí estamos muy enfocados en la lógica de Semmelmann cuando plantea el pensar epistémico. Es un pensar que se construye desde la realidad y la realidad va trastocando nuestros propios conceptos. También establece un conjunto de acciones socioeducativas que inciden en la reproducción social y material de la vida. Es decir, tenemos que valorar desde dónde la sociedad construye estas acciones para poder generar sus transformaciones, sus cambios y también sus propias alternativas de realidad y alternativas de solución a las situaciones que se viven. Esta vida no tiene que ver solo con el ámbito de lo abstracto, sino también tiene que ver con lo material. Es decir, con todo aquello que la vida misma influye, es decir, desde esa vida local, esa vida individual, esa vida social y esa vida comunitaria, así como esto impacta en la vida ya de un país o de un continente o del mismo mundo, ¿no? Con esta perspectiva, básicamente el trabajo social se plantea como una perspectiva de transformación social. Pero no es cualquier transformación social, es una transformación social comprometida, donde justo a partir de la evidencia de tu posición ético-política es que decides en dónde quieres colocar tu acción profesional. Es decir, con los sujetos a través de una visión básicamente de postura ante la realidad que vivimos. Y aquí
la transformación social comprometida está vinculada directamente con la democracia y con el enfrentamiento de las desigualdades sociales. Aquí es cuando vemos claramente que trabajo social no es apolítico. Trabajo social tiene un posicionamiento desde la búsqueda de la voz de la sociedad para poder enfrentar esas desigualdades sociales que encontramos y que vemos todos los días en nuestro quehacer profesional. Pero la tarea del trabajo social en este sentido no es profundizar las desigualdades, sino evidenciarlas para poder ser equilibradas a través de la democracia. Y este es un posicionamiento ético-político también. El trabajo social, desde esta transformación social comprometida, fortalece la autonomía, es decir, todo aquello que se construya desde la sociedad necesita ser fortalecido y también necesita ser visibilizado. Fortalecer la participación y el ejercicio de la ciudadanía. Cuando vemos un ejercicio ciudadano, eso es lo que hay que fortalecer. Y aquí rompemos también con una visión tradicional cuando se plantea que el trabajo social está decidiendo por la sociedad qué es lo mejor para ella. No podemos hacerlo, no vivimos su vida. Estamos en este ejercicio de ciudadanía donde se construye desde la población sus propias alternativas. Y también en la defensa y la conquista de los derechos humanos y de la justicia social. Es un posicionamiento de igualdad, pero básicamente basado en este ejercicio de los derechos humanos. Se plantea que el derecho humano se ejerce desde el momento en que uno nace, pero este derecho humano está tocado por la desigualdad y entonces no se hace una justicia social. Es muy importante establecer esa transformación social comprometida desde estos parámetros y de estos principios éticos. La que sigue, por favor. En las definiciones diversas que tenemos como profesión, está una muy interesante, que es la intervención. Y aquí la intervención se trastoca no para tener una definición del diccionario, que justo era la que les decía anteriormente, que tiene que ver con el venir, entre, con el irrumpir, sino una intervención que nos refiere a la creación de dispositivos para dialogar entre los diferentes sujetos sociales, donde nos vamos a vincular con ellos y somos parte de los sujetos sociales desde nuestra subjetividad y desde nuestras percepciones y formas de concebir el mundo. Cuando ustedes se acercan a una persona en su ámbito laboral, encuentran que hay una gran subjetividad de lo que constituye su propia vida y tienen diferencias en la percepción que tienen del padecimiento o de la circunstancia educativa o de la circunstancia legal a la que podemos tener nosotros como profesionales. Y también tienen su propia forma de concebir el mundo, así como nosotros. Es decir, que en esta lógica de creación de dispositivos para el diálogo tenemos que tejer fuentes de intercambios de saberes, porque el saber no lo poseemos solo las y los trabajadores sociales como profesionales, sino también los posee el sujeto como parte de su vida cotidiana y parte de su poder que tiene de su propia existencia y su propia historia. Este intercambio de saberes se presenta para encontrar diversas formas en las que la subjetividad evidencia la construcción social. Y aquí quiero detenerme un poco porque el concepto de construcción social parecería que es algo que está dado y no es un proceso de construcción. Las construcciones sociales se van dando justo a partir de los momentos de crisis, a partir de los momentos en donde irrumpe la diferencia, en donde irrumpe el cambio, en donde irrumpe el cuestionamiento, en donde irrumpe el conflicto. Entonces, esa subjetividad evidencia la construcción social desde los sujetos. La que sigue, por favor. En este tejer puentes, en este tejer dispositivos para el diálogo, tenemos que plantearnos cómo los vamos a construir. Y seguramente varias de ustedes o ustedes han ido construyendo estos dispositivos para el diálogo. Habría que irlos identificando en dónde están. La que sigue, por favor. Los puentes tienen un lugar en donde unen. Esto que parece separado, esto que parece lejano, el puente lo une. Entonces, en este concepto de diálogo, de construir un dispositivo para el diálogo, es el puente que une. Es el puente que une una historia y otra. Es el puente que une un discurso y otro, una vida y otra.
todo el tiempo estamos tejiendo puentes en trabajo social. Los tejemos desde el momento en que conocemos a la persona y entablamos con ellos un diálogo. Y aquí, óigase bien la palabra, diálogo. No es un interrogatorio, un interrogatorio permanente en donde solo hablamos nosotros, sino donde también ellos, los sujetos, tienen que contar y también tienen posesiones, tienen poder sobre su propia historia, sobre sus propios haceres, sobre su propia subjetividad. Esta construcción de puentes es el intercambio de estos saberes. La que sigue, por favor. Los puentes se van construyendo a través de acercamientos sucesivos, a través de ir reconociendo los significados, de ir reconociendo el territorio. Y aquí háblese del territorio no como una posición ubicada en un mapa, sino el territorio desde la historia de la organización del sujeto, la historia de la organización de la población, del grupo, así como un tiempo y un espacio que se delimitan subjetivamente desde lo que el otro es, desde lo que para el otro es el tiempo y lo que para el otro es el espacio. Estos espacios a veces son muy personales y no podemos irrumpir en ellos, no podemos entrar a irrumpir en un espacio donde no se nos ha invitado. Y aquí el diálogo y los acercamientos sucesivos nos ayudan para poder ir identificando en dónde es permitido que podamos integrarnos en su tiempo y espacio y en dónde no es posible. Hay procesos que son históricos y simbólicos. Para la población, el momento de la hora puede significar muchas cosas, puede significar rompimiento, puede significar integración, puede significar oportunidad, puede significar un trastocamiento de su vida cotidiana, pero simbólicamente también significan algo. Entonces, si no logramos establecer en el diálogo estas vinculaciones con el sujeto, con la población con la que trabajamos, nos estamos perdiendo de la esencia de las relaciones humanas y de la esencia de la intervención. El antes y el ahora puede significar muchas cosas para la sociedad. No podemos definirlo desde conceptos y aquí en esta lógica del antes y el ahora pudiera parecer dicotómico, pero en el discurso cotidiano el antes y el ahora tiene significación para ir construyendo los procesos históricos del sujeto. El antes y el ahora nos pueden decir cuáles son los cambios que se han vivido y cuáles son las elecciones que se han hecho para transformar la vida. El antes y el ahora puede significar espacio o tiempo y puede tener una gama de contenidos que no son cronológicamente medibles. Algunos solo son simbólicos. Adelante, vamos a ver cómo esto se va construyendo a través de estos puentes y de estos acercamientos sucesivos. La que sigue, por favor. Tenemos una apuesta desde la construcción de lo social. Y aquí yo quisiera hacer mucho énfasis en la presentación que estamos hablando desde el campo de lo social, desde el campo de lo simbólico y desde el campo de lo significativo. Y este es un posicionamiento teórico, metodológico. La apuesta está en que el conocimiento se construye a partir de los grupos y pretende la autonomía racional y liberadora del ser humano. También da cuenta de un desarrollo histórico de la sociedad que se transforma a sí misma. Y esta es una apuesta, porque creemos que la sociedad se transforma por lo que los demás piensan. No, la sociedad también se transforma a sí misma y se trastoca en cambios a partir de lo que la sociedad misma decide. La historia es un proceso donde el ser humano se autoconstituye y genera esos conocimientos en ese mismo proceso. Es decir, que en el momento de construir la historia, en el momento de hacer la historia, el ser humano también se va a constituir, se va a autoconstituir y genera conocimientos. Desde Habermas, en García Alvarado se plantea esta construcción histórica. Cuando hablamos de comprender, hacemos una operación del lenguaje a través de la lingüística, porque el lenguaje es el medio en el que se realiza la comprensión. Es decir, no solo es en ese campo simbólico del silencio, sino en el campo simbólico de lo que se dice y de lo que no se dice también. Entonces, el lenguaje nos va uniendo en estos dispositivos simbólicos. ¿Cómo podemos comprender la realidad? La comprendemos a través de estas subjetividades. Y dice aquí, la importancia de la comprensión es también interpretar. Es algo que se nos dice en un relato
que puede ser directo, que puede ser una forma de leyenda o que puede ser en una forma de tradición escrita. Y aquí está la riqueza del trabajo social. Cuando ustedes establecen un diálogo con las personas, en su contexto, en su lenguaje, nos van dando un relato de lo que para ellos es importante en la vida cotidiana, lo que para ellos significa la enfermedad, lo que para ellos significa su familiar, lo que para ellos significa su comunidad. Y esta forma de tradición también puede ser escrita, desde lo que escriben las comunidades. La que sigue, por favor. Se trata entonces de describir su cultura y de comprender la forma de vida de los que la viven, aprender de cada uno de sus relatos, acciones y significados. Y si se dan cuenta, nuestro posicionamiento no es abarcativo, es decir, no es generalizable. No estamos hablando de lo que todos dicen, sino de lo que van diciendo en el camino de su historia, de su comprensión y de su lenguaje. De lo que se va construyendo a través de una realidad que no es transparente, es una realidad compleja, es una realidad opaca que hay que ir dando contenido para irla desentrañando y dilucidando. La que sigue, por favor. Estamos hablando entonces de algunas consideraciones generales para entrar al tema de salud. Consideramos en este campo ético-político que la salud es un derecho. Consideramos también que la salud debe darse a través de un sistema integral, gratuito e incluyente. Consideramos también que la apuesta debe estar en la prevención de la salud y en la promoción de esta. Tenemos también la firme idea de estas consideraciones generales que la relación institucional requiere ser flexible. Y aquí vamos a entrar en un tema muy importante para diferenciarnos de lo que es la institución a lo que es el campo profesional. La que sigue, por favor. En estas condiciones generales, consideraciones generales, vamos a entrar al contexto. Y si bien es cierto que el contexto no es del todo transparente, sí tenemos que plantear que el contexto nos va dando sentido de esta realidad que vivimos y de estos cambios. Quiero plantearles que en todo cambio de contexto, en todo cambio de construcción social, el contexto impacta directamente hacia estos cambios, hacia lo que se va construyendo como novedoso, hacia lo que se va construyendo dentro del campo de lo social. Vamos adelante, por favor. Estamos viviendo un momento histórico y yo no quisiera decirlo como la historia, porque son momentos históricos que van cambiando y transformando las realidades. No es una realidad, sino diferentes realidades en las que vivimos, las realidades que se tocan desde los sujetos y desde el campo en el que cada sujeto se encuentre. Este momento histórico está marcado por un antes y un después de la pandemia, de la sociedad, de la política y de la economía. Estos momentos históricos no son dicotómicos, por eso yo no estoy muy de acuerdo con el tema de la nueva normalidad, porque no es dicotómico. Lo nuevo y lo viejo no están vinculados en términos de dicotomía, ni tampoco la normalidad y la anormalidad, porque si planteamos la normalidad, ¿quién estaría en la anormalidad? Más bien tenemos que hablar de procesos. Y en estos procesos, ¿cómo se van construyendo las nuevas formas de hacer la historia, las nuevas formas de hacer lo social, las formas en las que se trastoca algo muy significativo para los seres humanos, que es la vida? Y la vida en toda su magnitud, no solo desde el ámbito de la salud del cuerpo, sino la vida social, la vida comunitaria, la vida familiar, la vida política, la vida económica, la vida social, en todas sus dimensiones. Estamos hablando de un momento histórico en donde se abordan los temas centrales como la alimentación, la salud y la educación, pero estamos viendo que toca la vida en todo su conjunto. Y hay un tema central, el tema de la obediencia. Mientras que en nuestro país se insta a que las personas puedan quedarse en casa, en otros países se han instalado toques de queda. En otros países se han instalado cuotas para cobrar si alguien sale de su casa y trastoca las leyes. Entonces, la obediencia es un tema central en esta lógica de la pandemia.
¿Qué significa la obediencia? Y hablamos, por ejemplo, en el caso de los niños, cuando les decimos que sean obedientes, es hacer caso a todos sus mayores, lo que le digan, y decimos, bueno, están preparados para que alguien pueda ejercer violencia sobre ellos sin que ellos tengan su propio punto de vista y su propia toma de decisiones con respecto a sí mismos. Entonces, la obediencia retira nuestros derechos a poder tomar decisiones y a saber si queremos o no seguir una instrucción. El tema de la obediencia es un tema de la sumisión también. Es un tema de control. Entonces tenemos que ver qué significa la obediencia y qué significa en este contexto, en este momento histórico, en la necesidad de obediencia para algunos sistemas, ¿no? Y para otros, pues la libertad de elegir. Y bueno, vemos también que se está trastocando en todo este momento histórico el proceso medioambiental de sustentabilidad y de sostenibilidad, porque la sustentabilidad y la sostenibilidad no solo tienen que ver con el medio ambiente en términos naturales, sino tiene que ver con la vida cotidiana de las personas. ¿Cómo somos sustentables y sostenibles? ¿Cómo puede una familia sostener su alimentación y ser sustentable también, tener los ingresos necesarios para resolver sus necesidades? La que sigue, por favor. Vemos entonces que este momento histórico, cuando se nos dice el coronavirus, quédate en casa y juntos venceremos el coronavirus, y se pone en un altar especial el tema de las redes, porque son justo las que nos acercan, porque son justo las que nos comunican. Vemos cómo se trastoca la vida cotidiana y en el centro aparecen otros elementos del escenario que van trascendiendo en la vida común, en la vida social. La que sigue, por favor. Cómo mirar desde la ventana, cómo mirar desde adentro y cómo mirar también el afuera y el nosotros. La que sigue, por favor. Vamos a ver cómo descobijan al sistema a través de la pandemia, cómo la pandemia entra a modificar todas las situaciones. Adelante, por favor. En esta lógica del contexto, quiero reconocer lo que la sociedad mexicana ha hecho. En esta lógica de reconocer lo que hemos podido cambiar. Y fíjense qué momento histórico pasó antes de la pandemia y que no podemos olvidarlo, porque la memoria es flaca y si no lo decimos se olvida. La población mexicana, a través del voto donde ejerce su voluntad, cambia la organización política de hace 70 años. También los procesos de movilización emiten posiciones con tal de lograr la transformación del país. ¿Cómo nos sensibilizamos? Nos sensibilizamos a través de lo que vivimos en Ayotzinapa, la desaparición de los jóvenes, la muerte de los niños en la guardería ABC, el sismo del 2017, entre otros muchos hechos históricos que nos sensibilizan para buscar un cambio. Entonces, a través de estos procesos, la población sabe que puede cambiar el contexto a través de su voluntad. Y se manifiesta, por ejemplo, también otro hecho histórico que no podemos olvidar en estos momentos, la marcha del 8 de marzo y un día sin mujeres del 9 de marzo. Un antes y un después por la no violencia y alto al feminicidio. Estos son hechos históricos, nacionales e internacionales. No podemos olvidarlos. Esto es lo que va enmarcando el contexto social. La que sigue, por favor. Aquí vemos algunas láminas de lo que significó el sismo del 2017. Nuevamente la solidaridad, nuevamente la unión, nuevamente tejidos sociales reconstruidos. La que sigue, por favor. Vemos también que dentro de este marco, la marcha de las mujeres, la marcha del 8 de marzo, y fíjense que a mí me llamó mucho la atención esta pancarta, que dice que cosecha un país que siembra cuerpos. Fue muy dura la crítica, porque evidentemente la violencia está exacerbada hacia las mujeres. Y esto es porque se está trastocando el orden que se ha llamado patriarcal, y es un orden jerárquico de sumisión de las mujeres y de obediencia hacia las mujeres. Es muy importante esta marcha y este Día sin Mujeres. La que sigue, por favor. En esta lógica de la que hace la población, de lo que construye la población en el orden social, también tenemos el contexto económico.
Y trabajo social no está lejos de estos contextos. Solo quiero hablar del contexto económico como un elemento de cambio, de transformación, que todavía no definimos claramente hacia dónde es, pero donde la sociedad también tiene injerencia. La crisis mundial trastoca el orden actual. Y no sé si ustedes recuerdan las declaraciones de Donald Trump con respecto al COVID cuando empieza a aparecer en países de Europa. Y él dice que a Estados Unidos no le va a pasar nada porque Estados Unidos está blindado, que Estados Unidos es fuerte. Y resulta que sus propias declaraciones las tiene que tratar porque fueron muy poco lógicas, poco realistas. Y así también Bolsonaro en Brasil, quien dijo que no pasaba nada y que ahora tiene una situación difícil de controlar, que son los presidentes o los representantes de ultraderecha en este contexto internacional. Hay una lógica de diferencia y de competitividad entre Estados Unidos y China. ¿Y por qué resulta que estamos haciendo esta discusión en el contexto económico? China tiene una economía que se basa en los activos, es decir, en la inversión. No tiene deuda interna y no tiene deuda externa. Es de las economías más limpias en términos de transparencia. No significa que socialmente no sea una política controladora, pero sí en la economía tiene una economía mucho más fortalecida a nivel internacional que cualquier nación. Y Estados Unidos tiene una economía de deuda, tiene una economía basada en la especulación, tiene una economía basada en la deuda interna y tiene una economía basada en la guerra y en el narco. Entonces no es una economía fortalecida. Estados Unidos está sumamente debilitado. Estamos viendo ante nuestros ojos las caídas de las organizaciones internacionales que ostentaban el poder y que ahora están debilitadas. Y no solo por el COVID, sino por la forma en que están organizadas internamente. Vemos también que las economías debilitadas y se extienden la claridad de las economías fuertes. En esto está China, está la Unión Soviética. Y aquí vemos en la siguiente caricatura cómo la economía, la organización de la Comunidad Económica Europea rompe. Y tienen que organizarse y reorganizarse porque resulta que ya no están teniendo todos ganancia. Aquí vemos la debilidad de las raíces del neoliberalismo. Ese contexto económico está trastocando lo que han llamado el orden mundial, que es el neoliberalismo. Hay una crisis profunda financiera. La crisis del petróleo, hubo un momento en que el petróleo era más caro tenerlo guardado que venderlo porque no costaba nada. Nada. El petróleo llegó a tener un precio de 0 y eso significa una crisis económica para las economías más débiles, pero también implica una nueva reorganización del mundo a través de saber cómo es que esta organización petrolera tiene que trastocarse y tener un nuevo orden. Están de alguna manera negociando, de alguna manera discutiendo. Sin embargo, esto no lo hemos visto claramente. Lo que sí hemos visto son las crisis de las monedas y la crisis económica mundial. No podemos pensar que lo que está viviendo México es aislado de lo que vive el mundo. México forma parte de estas economías mundiales. México es un país central en América Latina por la vinculación tan directa con Estados Unidos y con Canadá. Pero además es un país extenso, rico en todos los recursos naturales y es un país donde tenemos un número de población importante. Entonces México es una parte central de esta economía. Pero ¿por qué abordamos el tema de lo económico? Porque se trastoca lo social. Porque justo mientras el orden mundial, mientras los presidentes, mientras las organizaciones internacionales están checando cómo estabilizar al mundo, tenemos crisis profundas a nivel de nuestros países. La que sigue, por favor. Y aquí es donde decimos que se trastoca el tema del neoliberalismo. Hay una medición de la pobreza del 2008 al 2018. Y fíjense aquí algo muy importante. Esta pobreza se mide en función de lo que las personas pueden adquirir, tienen educación, alimentación, tienen calidad de vida y tienen también los servicios básicos a su alcance. Y aquí quisiera tocar el punto de una política gubernamental que está basada en la pobreza y una política gubernamental que puede estar basada en la distribución de la riqueza. Este es un cambio de paradigma.
Si nuestra economía la basamos en la distribución y en la atención de la pobreza, planteamos que ante el número de pobres que tenemos, los recursos son insuficientes y entonces se baja en cascada y baja poco. Pero si hablamos de la distribución de la riqueza, tendríamos que estar hablando de las condiciones en las que está nuestro país económicamente, porque es un país rico, y en la distribución equitativa del recurso económico, que es lo que no pasa. Este es el punto nodal de la economía mundial. No es que no haya dinero, no es que los países estén empobrecidos, no. Hay una serie de grupos que a través de la corrupción bajan esos recursos y se quedan con ellos si no hacen una distribución equitativa de la riqueza. Esto es muy importante. Hay que cambiar el chip, porque si no cambiamos esta imagen, pensamos que somos pobres y entonces lo que nos llega es apenas lo que alcanza. No, colegas, el país es rico y la distribución tiene que ser de la riqueza y por eso se busca que esta distribución sea igualitaria. La que sigue, por favor. Entonces hay un parámetro de la pobreza extrema en donde se plantea que en el 2020 va a ser del 21.7%. Y esto habla de un escenario difícil para los países. Sin embargo, si los países tienen los recursos distribuidos equitativamente, se puede hacer frente. La que sigue, por favor. En esta lógica de la pobreza, vemos también que se plantea la pobreza y la pobreza extrema. ¿Esto saben quién lo hizo? ¿Quién estableció este mecanismo de medición de la pobreza y la pobreza extrema? Desde Salinas de Gortari, con el programa de solidaridad. Desde ahí se habla de la pobreza extrema, porque era una focalización de la política social y mientras se atendía a la población que tenía una pobreza extrema, la otra población se iba cobrando a través de impuestos. Entonces esto hace una especie de imagen opaca que no nos permite ver la riqueza del país y su distribución. En este sentido, en el mundo, el tema de la pobreza y la desigualdad tienen que ver con la falta de distribución de riqueza. Vemos también que el tema de la violencia está unida a las condiciones económicas del país y esto trastocó durante casi 3 sexenios la vida cotidiana de las personas. ¿A través de qué? De una economía ficticia, como es la economía de la droga, y una economía ficticia que se basa en una condición de especulación a través de la falta de legalización de las sustancias. ¿Por qué es importante esto? Mientras es un delito, se vende por debajo de la mesa. Mientras es algo legalizado, se establece la transparencia y esto es muy difícil que se acepte, porque mucha gente depende de la venta de la droga, porque mucha gente ha hecho riqueza a través de la venta de la droga y evidentemente, si bien es cierto que no muchas personas se quedan en el consumo ocasional y el consumo para venta es un tema central en el tema de las drogas. La que sigue, por favor. Vamos entonces también dándonos cuenta que en las investigaciones por feminicidio han entrado, principalmente se han valorado los asesinatos de mujeres, son juzgados como homicidio doloso y no como feminicidios por las particularidades, pero no deja de ser importante el tema de la muerte de las mujeres por violencia. Y aquí vemos en la gráfica cómo esto ha ido en aumento. La que sigue, por favor. En este contexto, entonces, vemos también un contexto político. Un gobierno mexicano electo por voto popular, tratar de abatir los principales problemas del país como la corrupción, la impunidad y la inseguridad, la estrategia de limpiar cada institución del derroche y mal uso de los recursos, establecer a través de la transparencia el manejo de los recursos públicos. Los partidos antes importantes se extinguieron, y esto es real. El PAN, el PRI y el PRD están en proceso de extinción. Y la lucha mediática por conservar el poder y los recursos económicos está presente todos los días en todos los medios. La que sigue, por favor. Vemos entonces que nuestro contexto no es tan transparente. Y aquí vamos a analizar algo que tiene relación directa con nuestro ejercicio profesional, el Plan Nacional de Desarrollo. El objetivo general del Plan Nacional de Desarrollo es transformar la vida pública del país para lograr un desarrollo incluyente. El eje 1 es la justicia y el Estado de Derecho.
El eje 2 es el bienestar y el eje 3 es el desarrollo económico, con 3 ejes transversales: la igualdad de género, la no discriminación e inclusión; el eje 2, el combate a la corrupción y la mejora de la gestión pública; y el 3, el territorio y el desarrollo sustentable, que aquí sería el desarrollo sostenible. Sostenible significa que no sea solo por un mes, sino que sea a lo largo del sexenio y que permanezca después del sexenio. Y sustentable es que a través de los recursos que se tienen se pueda vivir de manera independiente con todas las necesidades básicas resueltas y obtener hasta ahí una calidad de vida. Vemos entonces que el Plan Nacional de Desarrollo está abordando los principales problemas que tiene el país y también está abordando la particularidad de las condiciones de la circunstancia de la política mexicana. La que sigue, por favor. Si nosotros analizamos el Plan Nacional de Desarrollo, tenemos que construir una alineación en nuestras acciones a partir del Plan Nacional de Desarrollo, del Plan Sectorial y del Programa Anual de Trabajo. Si ustedes revisan sus acciones, tienen que salir todas del Plan Nacional de Desarrollo y operacionalizarse hasta el Plan Nacional de Acción, el Plan Anual de Trabajo. Ahí es donde el trabajo social puede impactar desde la política pública, porque estos ejes transversales y estos ejes generales del Plan Nacional de Desarrollo están de acuerdo con el posicionamiento ético-político de trabajo social. La que sigue, por favor. En esta alineación de los planes, programas, también están las acciones específicas y concretas, que son los objetivos, las estrategias y las actividades. Esto habla de un proyecto teórico-metodológico. Nuestras acciones, las actividades que nosotros reportamos, tienen que ir impactando en la estrategia y por lo tanto ir impactando también en el objetivo y que de manera directa en el plan nacional. Nuestras acciones son una parte operativa, pero no son el todo. Nuestras acciones forman parte de estrategias y de objetivos, así como de programas y planes. Entonces tenemos que alinearlas para saber cómo nuestra acción impacta en todo esto y no está aislada. La que sigue, por favor. La pandemia. ¿Qué reflexiones nos lleva ante este contexto? El tiempo tiene otra dimensión. El espacio se transforma al estar en casa. El ámbito laboral es una posibilidad de visibilizar a través de sus riquezas también. Tenemos circunstancias que nos han evidenciado, así como nos quitó la cobija en el país y en los países, sobre todo lo que hay en el fondo, también a nivel de la profesión, la pandemia nos ha venido a evidenciar algunos aspectos. Por ejemplo, las condiciones laborales precarias, la invisibilización del trabajo social, la integración del trabajo de los equipos y donde el trabajo social no está presente, el fortalecimiento de los protocolos donde se ponga el acento o el centro en la vida humana, que es lo que a nosotros nos interesa como profesionales de lo social. El fortalecimiento de estos protocolos donde la vida humana sea el centro de nuestra discusión. Y formar parte de esos equipos de manera activa, profesional e integrada. La que sigue, por favor. Vamos a darnos cuenta cómo dentro de estas condiciones también hay desafíos. Se cuestiona la vida misma, las condiciones de vida, se cuestiona la forma de distribución de la riqueza, se cuestiona la forma de trabajo, la no visibilización y también se cuestiona el hacer profesional. Lo cotidiano se trastoca, también se fortalecen los lazos familiares y sociales, se evidencia la solidaridad, la humanidad y la grandeza que conlleva la organización social, la reconstrucción y el fortalecimiento del tejido social que responderemos de forma más propositiva ante la pandemia. Es a través de este fortalecimiento que se generan más propuestas ante la pandemia. La que sigue, por favor. Vamos a ver si la sociedad se organiza, desde la sociedad que se organiza, podemos recordar estas fuerzas organizativas que hemos planteado y las transformaciones que hemos generado. Fíjense, desde los de abajo, desde lo más inmediato, que es la familia, el vecino, el compañero de trabajo, la comunidad, el Estado y el país del mundo, la sociedad se organiza y transforma. Ese voto que emitimos en la urna transformó nuestro país. Esos lazos de solidaridad que construimos en el 2017 transformó un hecho
doloroso en un hecho de solidaridad. La que sigue, por favor. ¿Qué tenemos que visibilizar? A la sociedad con su diversidad. La sociedad no es una. Para los gobiernos es más fácil controlar si la miran de una sola forma y la normalizan y la unifican. No, la sociedad es diversa y desde la diversidad hay que actuar. Las y los profesionales de la salud con su disposición para salvar vidas, atender familias, pacientes y a los pares y a la sociedad en general se visibiliza. Es a través de eso que visibilizamos a la sociedad y nos visibilizamos en ella. La que sigue, por favor. En esta vida cotidiana, lo que parece que tiene que estar integrado es parte de la vida cotidiana. El lavado de manos es parte de la vida cotidiana. El uso de cubrebocas se ha constituido en una parte de la vida cotidiana. La limpieza de los lugares de trabajo y la casa, el estornudo de etiquetas, se está integrando en la vida cotidiana. Quedarse en casa es una opción, no es una forma de estar. La sana distancia física es una forma de proteger, pero no hablamos de la distancia social. Cuando se habla de la nueva realidad, se habla de un momento histórico y de la transformación de esa realidad. La que sigue, por favor. Vamos a darnos cuenta qué pasa con trabajo social y la institución. Y aquí me interesa mucho ser enfática en lo que significa la institución. La institución es una creación social. Se han constituido a partir de una necesidad social. Cuando se ha necesitado educación, se crean las instituciones educativas. Cuando se ha requerido de salud, se crean las instituciones de salud. No son estructuras inamovibles, son construcciones sociales que se tienen que ir transformando de acuerdo a la realidad social. Por eso, que se transforme el sistema de salud es necesario, porque la sociedad cambió. Que se transformen las escuelas es necesario porque las familias se transformaron. Pero eso no significa que la institución seamos en esta lógica inamovible como camisa de fuerza. La institución es solo una creación social en transformación, que requiere flexibilidad para responder a la sociedad, requiere también procesos de atención a lo social y no podemos subsumirnos a esta. A mí me llama mucho la atención cuando nos creemos parte de la institución. No, la institución se creó socialmente y somos parte de un equipo profesional, pero somos parte de la sociedad primero. Y como parte de la sociedad necesitamos plantear las propuestas de transformación hacia eso que ya está obsoleto, hacia eso que no da respuesta. Pero aunado a un proceso de gratuidad, a un proceso de ubicación de los derechos y no a un proceso de privatización, que es diferente. Antes de que llegara la pandemia, los sistemas de salud estaban trastocados, dislocados, vaciados. ¿Por qué? Porque estábamos en un proyecto neoliberal en donde lo que se quería era la privatización de las instituciones públicas. Se detuvo afortunadamente y estamos ahorita en una transformación. Llegó la pandemia a la mitad de ese proceso de transformación, pero no significa que no podemos seguir con estas transformaciones. Un sistema integral de salud gratuito es necesario para nuestra población, es necesario para nuestro país. Ahí se va a dar cuenta de la distribución de la riqueza que hay para generar un servicio de salud de calidad, gratuito y nacional. También requerimos de propuestas que aporten para su transformación. Hay una parte de comodidad, de adaptación del trabajo social, donde ¿para qué hacemos eso? Si vamos a cambiar, entonces yo voy a tener que aprender otras cosas. Hay trabajadoras sociales que están constantemente en la transformación y en el cambio, porque se están dando cuenta que es necesario. Y aquí entra el trabajo social que se reinventa, el trabajo social que se transforma, el trabajo social que se mueve, el que se trastoca o el que se adapta. ¿Cuál trabajo social es con el que nosotros queremos trabajar? Porque esta es una disyuntiva del cambio, de la transformación de la realidad. Este momento histórico nos está proponiendo estas transformaciones. La que sigue, por favor. Vemos entonces que estos retos de trabajo social están vinculados en algunos ejes que yo quisiera puntualizar, aunque no son los únicos.
Creo que son muy importantes. El primero es la organización, el segundo es la participación, la actualización, la profesionalización y la respuesta al contexto actual. Aquí yo quisiera dar un ejemplo que me ha parecido muy transparente cuando hablamos de responder al contexto actual. Cuando vemos que las familias se han transformado y que no tenemos una sola familia nuclear, sino que hay diferentes formas de organización social, y la trabajadora social o el trabajador social no cambian sus formas de pensamiento, van a mirar siempre a una forma de familia y las demás que existan las van a invisibilizar, en el mejor de los casos, porque en el peor de los casos las cuestionan, las hacen invisibles y además las critican. Y aquí tenemos que hacer una diferenciación entre lo que se nos pregunta con respecto a nuestra persona y lo que se nos pregunta con respecto a nuestra acción profesional. Evidentemente, desde el marco de la ética y la visión ético-política y la visión metodológica debe haber una coherencia. Pero si esto no existe, tenemos que trabajar con ella. Si nosotros, por ejemplo, pensamos que la familia es papá, mamá e hijos y todas las demás formas de familia no existen y no hay que considerarlas o son una aberración, urge una actualización. Urge una visión de contexto que permita tener una mirada no solo actualizada, sino de respeto a los derechos humanos y a la forma de organización de la sociedad. ¿Se dan cuenta cómo un hecho tan simple como la mirada de la diversidad familiar nos trastoca en nuestras formas de pensar y hacer? Justo por esto es importante la actualización, la profesionalización y responder al contexto. La que sigue, por favor. En estos retos del trabajo social nos damos cuenta que necesitamos la organización gremial de trabajo social. Y aquí me voy a detener un poco porque este es lo que hemos construido a través de los colegios. La que sigue, por favor. En esta organización gremial de trabajo social, lo que se nos permite es estar juntos, conocernos, dialogar, disentir y construir procesos de participación desde el diálogo. La que sigue, por favor. En estas imágenes vamos a encontrar los diferentes haceres de la federación. Les quiero decir que nos hemos encontrado en eventos, nos hemos encontrado en congresos, nos hemos encontrado en eventos particulares de cada colegio o en eventos nacionales, y en lo que se centra esta organización es en la alegría de compartir, en la alegría de estar juntos y en la alegría de construir colectivamente un proceso de participación integral de trabajo social a nivel nacional. La que sigue, por favor. En esta lógica de organización, nuestro objeto social como federación es agrupar, capacitar y profesionalizar a las y los integrantes de los colegios en la rama profesional del trabajo social, la cual es a la que pertenece la federación. La que sigue, por favor. En esta construcción del objeto social, vamos construyendo también haceres desde los propios colegios, desde cómo ellos quieren verse y cómo ellos quieren visibilizarse. Los colegios son organizaciones formales de representación a través de ese objeto social que pertenecen a la federación. La que sigue, por favor. En cada estado se propone la organización de colegios y estos colegios a su vez integran a profesionales del trabajo social en activo y pasantes que puedan estar ya muy pronto en el campo laboral. La organización gremial se refiere a esto, al campo laboral. El objetivo central de la federación es dirigir los esfuerzos, conocimientos y acciones, y fíjense aquí es la propuesta general hacia donde vamos para lograr la Ley General de Trabajo Social en México. Ya existen otras leyes de trabajo social en Panamá, en Argentina, en Costa Rica, y están también ya funcionando a través de la movilización y a través de la organización gremial. Integrarnos al trabajo social latinoamericano e internacional para la mejora continua de las condiciones laborales de nuestra profesión y el fortalecimiento de la organización gremial a través de la federación. Vemos entonces que a la que sigue, por favor, este objetivo se va cumpliendo a través de mirar las condiciones laborales. El reconocimiento de la profesión, sueldos y estímulos, campo de trabajo, organización gremial, profesionalización y condiciones laborales. La que sigue, por favor. En esta ver o visibilizar las condiciones laborales, estamos aquí en estas fotos
En la primera, la doctora Silvana Martínez, presidenta de la Federación Internacional, están las dos representantes de las federaciones de Argentina y de Brasil de trabajo social, con las cuales también estamos ya vinculados, y están ahí los logos de las organizaciones que representan a la organización de la federación. La que sigue, por favor. Vemos entonces que tenemos tres dimensiones del campo del trabajo profesional. Está la dimensión política, la dimensión profesional y la dimensión institucional. La que sigue, por favor. En la dimensión política encontramos que necesitamos constituir a la federación como un actor político relevante a nivel nacional, y lo estamos logrando, asumiendo la agenda global de trabajo social y de desarrollo social que nos marca la Federación Internacional, que ahora vamos a presentar, e influir en las políticas gubernamentales nacionales, así como tener mayor presencia e influencia en las organizaciones internacionales. La que sigue, por favor. Aquí esto damos cuenta de nuestro foro internacional y nacional, y damos cuenta también de las diferentes reuniones que hemos tenido con otros países. En la agenda global, la Federación representa 3 millones de trabajadores sociales, alrededor de 128 países miembros. Su centro es la justicia social, las comunidades inclusivas y sostenibles, y forman parte de otras organizaciones internacionales como la IES, el Consejo Internacional de Bienestar Social y la Federación Internacional de Trabajo Social. Aquí estamos unidos escuelas, academia, gremio y representaciones internacionales de bienestar social. La que sigue, por favor. Dentro de esta agenda global, los ejes están planteados en promover la igualdad social y económica, promover la dignidad y el valor de la persona, también como la sostenibilidad ambiental y fortalecer el reconocimiento de la importancia de las relaciones humanas y la recuperación de las experiencias del trabajo social a nivel internacional, a través de un observatorio mundial donde se den cuenta de las prácticas de las organizaciones por país, así como por continente. La que sigue, por favor. En esta dimensión profesional pensamos en promover la organización a partir de promover la defensa de los derechos laborales y también acercarla a la federación, la federación a los trabajadores sociales, a las comunidades y a los ciudadanos. No es una federación que se quede solo dentro del gremio, sino que va directo a la sociedad y va directo a las comunidades. Se busca mayor participación en las organizaciones latinoamericanas y mundiales, se busca la educación profesional de los trabajadores sociales y la relación con otras organizaciones de trabajo social. La que sigue, por favor. En esta dimensión también institucional, como organización, nos planteamos la búsqueda de la democratización a través de bajar toda la información a las organizaciones a nivel nacional, a nivel local y municipal, y que estas también sean visibilizadas. Transformar la diversidad y la pluralidad, también construir proyectos colectivos, construir una visión de presente y de futuro, y también sumar voces con nuevas experiencias y nuevas ideas, construir mayor capacidad de acción como organización, fortalecer el trabajo social en las distintas regiones, apoyar los liderazgos y promover nuevos liderazgos, y proyectos que fortalezcan el trabajo social y el desarrollo regional. Tenemos como uno de los principios básicos de trabajo de la Federación que no se puede representar si no se forma parte de la acción cotidiana. No es una representación personal, sino es una representación del trabajo colectivo. No es a través de estar, sino del hacer también. La que sigue, por favor. Elaboramos un diagnóstico nacional, quiero presentarles algunos datos. Se hizo también un diagnóstico de México en el 2014 a través de la organización de la COLACAS. Vamos al diagnóstico nacional, la que sigue, por favor. En este diagnóstico nacional tuvimos 582 respuestas, participaron varios estados, el 49.9% pertenecen a algún colegio, el otro 48.7% no pertenece, pero al 100% de este 48% le interesa pertenecer a algún colegio. El 92.6% somos mujeres y el 7% son hombres, y aquí habla de una feminización de la profesión, lo cual habla de una condición particular del ejercicio de la profesión.
En el contexto tenemos tituladas de la licenciatura que han estudiado otras profesiones, que tienen maestrías, que ejercen con la cédula profesional en un 86.9% y en un 90% en los ámbitos de la salud, la educación, el ámbito jurídico, la asistencia y la docencia. Si nos piden la cédula profesional para ejercer, es porque somos profesionales, no somos técnicos ni equipo operativo, somos profesionales. La que sigue, por favor. En este diagnóstico del 2019, aquí vemos la gráfica donde somos más mujeres que hombres, la que sigue. Vemos también que a la mayoría les interesa participar en una organización gremial. Les sugiero que investiguen en sus estados cuáles son los colegios que existen y que ustedes elijan pertenecer a alguno de ellos. La que sigue, por favor. Vemos también que dentro de los estados de la República que participaron, tenemos una representación nacional, participaron bastantes estados de la República. La que sigue, por favor. Encontramos también que la formación académica complementaria está en la maestría, en algunos casos el doctorado y no aparece, solo en lo concluido muy poco, y la mayoría somos tituladas de la licenciatura. Aquí urge una profesionalización para tener más maestrías y más doctorados. La que sigue, por favor. En el campo de las funciones genéricas, vemos que el trabajo social está involucrado en comprender la realidad social a través de la investigación, en la defensa del bien común y del interés general a través de la administración, en promover la inclusión social y la vinculación con la comunidad desde la gestión social, la participación social como parte de la intervención de los ciudadanos en la toma de decisiones, en la promoción social como una serie de intervenciones orientadas a impulsar mejores condiciones de vida, en la educación social para promover el bienestar y la mejora en la calidad, y en la asistencia social para promover el cambio hacia un nuevo estado y superar las desigualdades. La que sigue, por favor. En estas funciones genéricas nos referimos también a la supervisión, a la planeación, a la organización y a la investigación como principales funciones que desarrollamos como trabajadores sociales. La que sigue, por favor. En este diagnóstico encontramos también que como acciones o como actividades de estas funciones están las visitas domiciliarias, las pláticas, las entrevistas, el llenado de formatos y otras. Las que siguen, por favor. Vemos entonces que en este diagnóstico nuestras funciones genéricas son lo que nos da sentido como profesión y las actividades son aquellas acciones para el logro de las estrategias y el logro de los planes, el logro de nuestras funciones. Y aquí hay una gran confusión. Se piensa que las actividades son funciones y que las funciones solo hablan del nombramiento. Y no, son funciones que tienen que ver con las diferentes dimensiones del trabajo social en la vida social, en la vida de las personas. La que sigue, por favor. Estas son algunas imágenes de las reuniones de la Federación. Y aquí, ¿por qué es importante estar colegiado? Porque establece derechos y obligaciones a través de los colegios. ¿Cuáles son los derechos? La representación, la capacitación, la profesionalización y la vinculación. ¿Cuáles son las obligaciones? Participar, aportar a través de una cuota y actuar en beneficio del gremio. La que sigue, por favor. En esta relación de los colegios estamos vinculados directamente con la academia. No podemos avanzar en el trabajo social si no vinculamos estos dos ejes. El ámbito de los colegios, del ámbito laboral, gremial y el ámbito de la formación. La que sigue, por favor. Vemos entonces que uno de los ejes centrales de la organización es promover la importancia de las relaciones humanas. Antes, durante y después de la pandemia, no solo como una respuesta a la pandemia. La que sigue, por favor. En esta lógica de promover la importancia encontramos varias posibilidades. Elaborar otras narrativas, plantearnos desde otro lugar el análisis de la realidad social y la importancia de la organización. Alegrar al pueblo, dice en el campo de lo prehispánico, no asustarlo. Hay una nota en la jornada que habla así, dice, alegrar al pueblo y no asustarlo. En la época de la pandemia, de la viruela que trajeron los españoles a los aztecas, planteaban
que era importante seguir las instrucciones, pero también era importante alegrarse de vivir, alegrarse en la vida cotidiana, aprender a reconocer lo que está bien dentro de la vida comunitaria y dentro de la vida social. Y decían ellos cómo se alegraban a través de la pintura, a través de la danza, a través de la comida, a través de los ejes que les permitían hacer comunidad. Y dice Monsiváis desde un artículo que escribe José Gordon, no sin nosotros. Es decir, no en la óptica de la obediencia, de que alguien nos diga qué hacer y nosotros hacerlo, sino también desde construir nuestras propias alternativas de hacer. Un pensamiento que vaya más allá de los límites de la percepción. Es decir, no de lo que inmediatamente vemos, sino lo que está en el fondo de lo que estamos analizando, que va más allá de lo que vemos al frente. La creatividad y la capacidad imaginativa puesta al 100% de la posibilidad de construcción social. Alegrar al pueblo y no asustarlo significa dar fortaleza a la creatividad y a la capacidad imaginativa. Y si quieren un ejemplo, hablen con los niños. Hablen con los niños, con las niñas que están en casa. Ellos tienen una gran capacidad creativa e imaginativa. Una fábula que se reinventa y nos invita a romper la caja en la que estamos encerrados. Es decir, hay que aprender a reinventarnos. Hay que aprender a actuar en la crisis. Hay que aprender a construir socialmente, aun cuando parece que estamos separados. Combatir el miedo y la ignorancia. Muchas veces nuestras acciones profesionales están basadas en la ignorancia, en no saber. Y a veces es mejor saber porque se enfrenta el miedo con más entereza y con más herramientas. El insomnio y el olvido del nombre de las cosas. En el libro de 100 años de soledad, se plantea que se van olvidando los conceptos y de repente la memoria se hace flaca y dice hay que recordar con papelitos lo que significa la escoba, lo que significa la mesa. ¿Qué significa para nosotros la organización social? Y ya vimos todo lo que es capaz de hacer. No olvidemos esos procesos organizativos, no olvidemos lo que la sociedad es capaz de hacer. La curiosidad y la capacidad de asombro, no perderlas, es parte del actuar filosófico, hacernos preguntas y asombrarnos de la realidad. Esa capacidad de asombro nos va a llevar a construcciones creativas también. Y la curiosidad nos va a llevar a buscar respuestas. Mantener abierta la generosidad, la solidaridad y la capacidad de resolver conflictos sin violencia. Esto es una posibilidad de actuar día a día, relación tras relación. No es fácil, porque estamos en un ambiente en donde parecería que la violencia es más fácil. Pero hemos visto cómo la solidaridad y la capacidad de resolver los conflictos desde las comunidades se construye desde esos principios éticos. La que sigue, por favor. En esas posibilidades también encontramos que hay algunas disyuntivas que hay que construir. La organización, la capacitación, la profesionalización y la actualización. La que sigue, por favor. En esta lógica también vemos que la federación es un contacto de construcción. Trabajo social tiene una gran disyuntiva. Aceptar la organización social como posible, aceptar las transformaciones sociales desde la población, aceptar las transformaciones desde nosotras y nosotros como sujetos y participar de la organización de nuestro gremio, que tiene mucho que aportar no solo a la pandemia, sino a la serie de propuestas de política pública que se han ido construyendo desde el gobierno federal y que ahora nos están invitando a participar y que ahora es un momento en el que podemos tener voz y también propuestas. Estos son algunos datos de la federación para que ustedes, si los quieren como contacto, los puedan tomar. Estamos en Facebook, en Twitter, tenemos un correo de la federación al cual ustedes mañana van a enviar su instrumento de evaluación. Entonces les pido por favor que lo copien, porque es a ese correo al que van a enviar el instrumento. Y bueno, pues les agradezco mucho su atención. La que sigue, por favor. Y bueno, estos son los enlaces de las imágenes que les presenté. Es todo, Marisela. Muchísimas gracias por tu apoyo. Muchas gracias, licenciada Norma.
La verdad es que los comentarios son de felicitaciones por la ponencia, por el conocimiento, el contenido, la relevancia del tema. Es importante reconocer, dice Sandra, el poder contar con una representante digna en la Federación de Trabajo Social en México. Victoria nos pone, es fundamental que nos replanteemos nuestra intervención. No podemos quedarnos estáticos ante las necesidades sociales que presenta la población. Noemí nos dice, se necesita más apoyo a nuestro gremio y darnos el apoyo entre nosotras. A veces quien está al frente del servicio no nos deja avanzar. Entonces la acción de trabajo social permanece estancada y la intervención se ve deteriorada y a veces se reduce a trámites. En esto también coincide Rosa Laura. Ella misma nos dice que desafortunadamente las decisiones políticas actualmente se están tomando como independientes a las necesidades de salud y la situación socioeconómica de la población. Y eso deja en desventaja a la población rural e indígena. Rocío nos habla de que así como Rocío, varias compañeras, compañeros refieren la importancia de la actualización, la importancia de estar trabajando en la actualización permanente para poder diseñar estrategias adecuadas y que se deje de trabajar de forma empírica, que el trabajo social es necesario que genere intervenciones en coincidencia a las necesidades de la población. De esto también nos habla María de Lourdes. Hasta ahorita siguen las felicitaciones y aquí Agustín nos hace una pregunta y dice, es importante renovar el sistema de salud, ya que el actual no ha cambiado. ¿Cuál es su opinión? Bueno, pues considero que es necesario transformar el sistema de salud. Estoy de acuerdo en que tiene que ser un sistema integral. Estoy de acuerdo en que tiene que ser un sistema público y gratuito. Y considero que el acto de combatir la corrupción y combatir el despilfarro era necesario. Porque si bien es cierto que a través del modelo neoliberal se estaba depauperizando las instituciones, porque no solo fue a través del equipo médico en términos de enfermería y de médicos y también de trabajo social, los equipos profesionales estaban disminuyendo en las instituciones, había menos médicos, menos enfermeras y menos trabajadoras sociales atendiendo más población. Entonces se necesita revitalizar las instituciones de salud, fortalecerlas, no solo a través de un equipo de salud integral y suficiente, sino también a través de los equipos de salud necesarios para dar una atención de calidad a la población. Cuando surgen las instituciones de salud, se da todo el recurso para que éstas pudieran dar una atención de calidad. Tenemos que continuar ahí. Y el gobierno federal, considero yo, que se detuvo por la pandemia y porque era necesario resolverla de inmediato, pero hay que seguir profundizando en el financiamiento público de esas instituciones y en la transparencia de los recursos. Yo creo que tenemos que generar un sistema integral donde la población vaya a atenderse en el primer nivel y logre la prevención de las enfermedades que no se vuelvan crónico-degenerativas, que se dé un incentivo a los profesionales que están logrando los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo y los planes sectoriales de trabajo, que se dé también un apoyo a la población para tener información suficiente para prevenir su salud, y no solo un enfoque centrado en el cuerpo, sino una salud social.
O sea, cuando hablamos de la promoción y de la prevención, no estamos hablando solo de los órganos del cuerpo, estamos hablando de la comunidad, estamos hablando de las vinculaciones sociales, estamos hablando de la calidad de vida de la persona. Si se dan cuenta, un sistema integral no solo tiene que ver con el cuerpo, ese enfoque médico donde solo se tiene que ver los órganos de la persona, está descolocando la base humana del cuerpo. Esto tiene que ver con una vinculación social, individual, familiar, colectiva. Entonces, la salud integral. Y eso lo podemos aprender mucho en los pueblos originarios. Ellos no ven la salud solo como salud de enfermedad. Ven la salud desde un punto de vista de cosmovisión, de la relación de la persona con su medio, de la relación con la persona con la sociedad, de la relación de su cuerpo y sus emociones, de la relación de su cuerpo y su historia. Entonces, yo lo vería desde ahí, considero que es posible hacer una transformación y poner al centro el tema de lo humano y el tema de lo social en el ámbito de la salud. Muchas gracias, licenciada. Seguimos con las felicitaciones. No podría terminar mencionando a los nombres, pero reconocen la importancia nuevamente del tema y hablan de que se han venido manejando diversos temas que son trascendentes para trabajo social y el lenguaje, el contenido y la metodología les ha parecido excelente. Rocío nos dice: trabajo social actúa de una manera profesional a través de procesos metodológicos como agente de cambio y con esto contribuimos de manera directa al desarrollo social. Sandra también nos comenta que si bien es cierto las propuestas de transformación son difíciles, no son imposibles y una trabajadora social no puede quedarse estática, debe de ser visionaria e innovadora. Sandra también nos dice que debemos de cuestionar estos procesos de educar, debemos de saber por qué. Como dice la ponente, no podemos ser incongruentes debido a que es obligatorio el que nos estemos actualizando. Ángela también insiste en la necesidad de la capacitación, igual que Gabriela, solo con esto podremos hacer mejores intervenciones profesionales. Rosa nos dice, estas actualizaciones nos permiten obtener un mejor saber y una mejor presencia dentro de nuestras instituciones. Josefina nos pone, es importante hacer voz en cada uno de nuestros centros laborales, que nos reconozcan y que nos brinden mejores oportunidades profesionales, que haya estímulos y mejores condiciones laborales. María Martina nos dice, las instituciones federales, estatales y municipales deben reestructurarse de acuerdo a las nuevas necesidades, a las familias, a las comunidades. En nuestros espacios debemos de hacer propuestas de programas sociales acorde. Siguen las felicitaciones en relación a esto y hablan de la importancia de que trabajo social se agremie. Reconocen el esfuerzo que se hizo a través de la Secretaría de Salud del INSABI y de la Federación para poder hacer este evento y agradecen la organización gremial. Y qué bueno que también se está dando a conocer las posibilidades que se tienen para poder integrarse a estos grupos gremiales. Jessica, felicidades a la ponente, definitivamente nos invita a ser propositiva, definitivamente las carencias siempre habrá, pero formamos parte de una bella profesión que busca el cambio social. Felicidades, licenciada, por su valiosa participación, orgullosa de pertenecer al colegio, gracias por compartir sus conocimientos. Siguen las felicitaciones. Gabriela Rodríguez nos dice, haciendo un solo frente logramos por y para la profesión, unámonos en una sola voz a través de la federación. Esperanza se une a las felicitaciones. Joana
habla de una valiosa participación y gracias por compartir la esperanza y el conocimiento. Jacqueline también nos comenta la importancia de la capacitación. Hablan aquí de la oportunidad de poder contar con la información sobre los colegios, de en dónde pueden contactar la posibilidad de poder estudiar maestrías en línea u otras capacitaciones que pudieran apoyar al desarrollo profesional. También hablan de que es importante capacitar a las autoridades del quehacer profesional de trabajo social. Y felicidades a la ponente. Justo en esto de la capacitación a las autoridades, quiero decirles que muchas de nuestras autoridades no tienen la menor idea de lo que es el trabajo social. O porque nunca han tenido contacto con trabajo social o porque ellos mismos están entrando a sus ámbitos de coordinación por primera vez y no tienen la experiencia en la administración pública o en las organizaciones institucionales y sí es necesario formarles. Pero también quiero decirles que en esta parte de que la realidad se transforma y todavía tiene una vinculación en los procesos del antes y el durante y el después, muchas de las instituciones durante el periodo de gobierno de Fox y de Felipe Calderón vinieron a coordinar las instituciones personas que estaban coordinando empresas y trastocaron las instituciones pensando que era una empresa y entonces entraron en una lógica de organización empresarial sin darse cuenta que las instituciones son creaciones sociales. Es muy diferente a una empresa privada y todavía aún ahora tenemos este impacto en las coordinaciones o en las direcciones que no se han cambiado del todo. Entonces sí necesitamos no solo informarles, sino también capacitarles en términos de lo que hace el trabajo social. Y bueno, la Ley General de Trabajo Social pretende justo colocar el trabajo social al centro y decir qué es lo que nosotros queremos para nosotros, qué es lo que necesitamos como trabajadores sociales en los diferentes ámbitos en los que nos desempeñamos. Gracias. Sí. Sí, estamos totalmente de acuerdo. Ingrid nos dice, es importante no olvidar la ética como un eje transversal y, por supuesto, la capacitación como un estilo de vida, no solo ante los problemas emergentes. Rosa Marta dice, ¿qué opinión tiene usted del trabajador social en el sector salud? Yo he visto trabajadores sociales en el sector salud de diferentes perfiles. He visto trabajadores sociales y trabajadoras sociales creativas, participativas, responsables y desde la ética profesional bien colocadas, haciendo trabajo de coordinación, de supervisión, de liderazgo. Y he visto también el trabajo social que se adapta, ese trabajo social que una vez que tiene una plaza federal y un recurso, un ingreso permanente, deja de ocuparse del trabajo social y sobrevive en el ámbito laboral. He visto también a los trabajadores sociales que se relacionan entre los que tienen mucha experiencia y los que acaban de ingresar y se hace una buena aliada. Se hace un buen intercambio de conocimientos y de trabajo conjunto. Y también he visto el trabajo social desde los egos, desde aquel que no permite que el otro avance o que el otro intervenga, porque son espacios que se han ganado tal vez con mucho tiempo que no logran compartir. Entonces, en el trabajo social también tenemos diversas formas de hacer y de ser. Yo creo que lo que tenemos que ir empatando es un profesionalismo que aborde al trabajo social desde lo humano y al trabajo social desde lo ético-político. Con eso vamos avanzando todas y todos. Creo que no hay forma de estar en el trabajo social si no es actuando, si no es construyendo, si no es creando. Esas son nuestras formas de hacer. De ahí venimos, de una profesión activa, de una profesión que construye desde lo humano y que construye desde la diversidad. Ok. Jovita nos dice, felicidades a la ponente, un tema importante que debemos reflexionar y aplicar los conocimientos para mejorar nuestra participación profesional. María Soledad, es cierto que trabajamos con metodologías, pero nos sigue faltando documentar y sistematizar nuestro trabajo.
la maestra Victoria, es importante que trabajo social tome, pero no termina diciendo que. Lidia, la constante capacitación debe de ser un requisito, además de la profesionalización para los estímulos que hay. Hay una portada para este rubro, una partida para este rubro y no se vigila que se emplee esto. Sin embargo, hay compañeros de trabajo social que participan en el escalafón sin cumplir los requisitos y que les son otorgados estos estímulos. Felicito y María Estela, felicito y agradezco a la Federación por la ponencia y la magnífica aportación de este tema, un aspecto de fortalecimiento a trabajo social en salud. Esto implica que debemos de retomar las funciones que hace trabajo social a nivel profesional. ¿Cómo puede intervenir los colegios de trabajo social? Pregunta Rebeca, para que la Secretaría de Salud reconozca a los trabajadores sociales que tienen puestos de promotoras y realizan funciones de trabajo social. Y su sueldo es de promotoras. Justamente en el campo de las condiciones laborales, el acercamiento con la Secretaría de Salud fue a través de un comunicado que emitimos donde se necesitaba reconocer al trabajo social como parte del equipo profesional y hablar de sus funciones. Y ese es un adelanto. El acuerdo de la capacitación es un avance del reconocimiento de trabajo social en el área de salud. Necesitamos hacer otros caminos de gestión y tocar también otras puertas, porque necesitamos unir la Secretaría de Salud, la Secretaría de Hacienda, así como la Organización Internacional de Trabajo Social para pegar directamente en las condiciones laborales. Y eso requiere de un trabajo de gestión y de cabildeo desde los colegios, porque son las organizaciones formales que representan al gremio. Entonces, es desde ahí que justo los estamos fortaleciendo. Actualmente tenemos ya 32 colegios en la federación que están ya participando y que se están sumando más colegios. Entonces, queremos una representación por lo menos de un colegio por estado y solo nos faltan aproximadamente 6 estados que cubrir. Entonces vamos avanzando muchísimo, vamos muy bien. Tenemos 6 meses que dimos el banderazo de salida a la federación de manera más formal y hemos construido grandes avances de manera colectiva. Entonces les invitaría a que formaran de un colegio, que estuvieran participando en él y que en el momento de la movilización nacional a través de las propuestas y a través de la Ley Nacional de Trabajo Social es que vamos a ir constituyendo un frente común. Sí, gracias. Un poquito retomando el concepto de nueva normalidad, nos dice que ¿qué opina usted en relación a este término? Yo no creo en la nueva normalidad. De hecho, me parece que es dicotómico y nos encierra a lo nuevo, lo viejo y a la normalidad y la no normalidad. La verdad es que la palabra me asusta porque habla mucho de este tema de la obediencia. Yo plantearía que la realidad cambió y la realidad se está transformando. Estamos viviendo un momento histórico y que podemos construir una gran diversidad de alternativas para esta realidad que queremos transformar. Ahí lo plantearía. Josefina nos habla, es importante gestionar a las otras áreas de trabajo. ¿Qué opina? No sé a qué se refiere con las otras áreas de trabajo. Yo plantearía que es necesario gestionar en donde el trabajo social esté presente. Y ahí les quiero decir que vamos a encontrar mucha riqueza, porque encontramos ahora trabajadores sociales en el ámbito de la iniciativa privada, encontramos trabajadores sociales en el ámbito empresarial, encontramos trabajadores sociales dándose trabajo a sí mismos a través de bufetes o de grupos para, por ejemplo,
el tema del peritaje social. Encontramos trabajadores sociales construyendo nuevas formas de hacer trabajo social y evidentemente nos encontramos en nuestras áreas que han sido donde nos hemos presentado y avanzado, como es el de salud. El área de educación necesita fortalecerse más, el área jurídica necesita visibilizarse, el ámbito también de lo que hablábamos de las áreas que están en construcción, de las que se construyen a través de la emergencia. Entonces yo creo que trabajo social está en una gran diversidad de lugares. Lo que ha faltado es comunicarnos, pero ya lo estamos haciendo y yo creo que pronto vamos a tener una gran gama de intervención. Gracias. Belinda nos dice, muy importante las reflexiones ante esta disertación. Aún vemos los grandes retos, desafíos y los nuevos escenarios que abordar en el área de la salud, combinando desde las estructuras institucionales y la incorporación de trabajo social. La incorporación de trabajador social como profesional importante en este campo. Es un trabajo arduo y se debe de continuar con él. Siguen las felicitaciones, los agradecimientos y Rocío, Leticia, maestra Norma, ¿es importante las capacitaciones a nivel jefaturas de trabajo social? Sí, yo creo que necesitamos establecer un diálogo con nuestras colegas que están en los ámbitos de dirección, porque ellas tienen un gran peso sobre sus hombros. No solo por la coordinación y la supervisión de otras colegas, sino porque tienen áreas de responsabilidad y de decisión. Y esas son áreas de poder centrales. Y si nuestras jefas o directoras no están formadas en términos de construcción colectiva, va a ser difícil que puedan hacer transformaciones dentro del campo donde se encuentren. Entonces, sí, creo que es necesaria la reunión, la capacitación, la asesoría y también el intercambio, porque quiero decirles, colegas, que tenemos una gran expertise en nuestras colegas que están en el campo laboral. Una gran expertise. Nos hemos dado cuenta ahora con las ponencias, cuando diseñamos el foro, cuando nos invitamos a capacitar en el hospital de Tacuba, cuando fuimos a la Cámara de Diputados. Hay una gran expertise, pero estaba aislada. Los colegios parecían invisibles, parecían que no existían. Desde hace muchos años y hacen cosas maravillosas. Los colegios están generando capacitación y actualización en sus estados. Tienen relaciones de gestión que han sido relaciones muy fortalecidas desde diferentes órdenes, desde el gobierno, desde las cámaras, desde los titulares de las instituciones, las colegas en el campo. Entonces, yo creo que necesitamos conocernos, acercarnos, dialogar, un poco como planteábamos en la ponencia, crear esos dispositivos de diálogo y generar una construcción colectiva desde la confianza de que sí podemos hacerlo y de que lo vamos a lograr. La unión y el trabajo colectivo. Siguen las felicitaciones a la presentación, al contenido y a la organización de este evento. Sandra nos dice, dentro de la Secretaría de Salud hay muy pocos puestos de trabajo social y hacen falta en los diferentes programas de salud que existen. Sí, estamos completamente de acuerdo. Hablan aquí de la importancia de poder contar y recuperar la dirección de trabajo social de la que ya se había mencionado y la presencia de trabajo social dentro de la estructura de la Secretaría de Salud. Aide nos dice, una ponencia muy necesaria para tener claro que trabajo social es elemental en el sistema de salud. También están refiriendo, preguntando cómo pueden acercarse a los colegios, que si existe un directorio de colegios que se pueda consultar. Sí, lo que podemos hacer es justo por estado
tenemos ya el directorio de los participantes en el curso y podemos contactar con los colegios de los estados para que ya directamente cada colegio se acerque a ustedes y ya se conozcan o darles un contacto para que ustedes se acerquen. Muchas gracias por sus correos. Sí, siguen las felicitaciones. Excelente ponencia, excelente representante del gremio de trabajo social, si lo manifiestan. Marta nos dice, esta nueva realidad ha hecho que vislumbremos la importancia de estar insertos en epidemiología. Así es. Trabajo social con códigos federales, falta incluir personal regularizado y formalizado. Juntas podemos impulsar que se reconozca todas las fuentes de financiamiento. Debemos unirnos desde el colegio local, estatal y nacional. Refieren también de la importancia de otras áreas como la empresarial, en donde no se han abierto las puertas en Baja California. Gracias por la presentación, excelente, es muy importante que nos quede claro que trabajo social es una pieza importante en todos los ámbitos sociales. Gracias por compartir los conocimientos, a ti, maestra Norma. Gracias por la oportunidad de participar en estos eventos de capacitación. Se reconoce la importancia de seguirnos capacitando para una mejor intervención profesional. Jesús, maestra Norma, ¿qué le recomendaría a las instituciones educativas donde se profesionalizan a nuestros colegios para poder impulsar la incorporación gremial? Qué buena pregunta, Jesús. Ya tenía muchas ganas de decir eso. Les planteaba que la relación con la academia es central, pero tenemos que hacer una relación de respeto, porque la academia tiene una gran responsabilidad de actualizar sus planes de estudio y de hacer una relación directa con los colegios y con los gremios para darse cuenta qué tan obsoletos son o qué tan novedosos están siendo y qué tan útiles van a ser para que cuando el egresado salga pueda incorporarse al mercado laboral. Las escuelas han hecho un gran esfuerzo por constituirse, pero no han tenido la capacidad para poder vincularse con el gremio y actualizar. Y yo creo que esto urge y es una exigencia que necesitamos hacer hacia las escuelas. Y hablo del respeto porque si nos miramos en igualdad de circunstancias, vamos a poder viajar. Pero si lo hacemos desde la parte donde la academia tiene mayor fortalecimiento y conocimiento teórico metodológico, entonces entramos en una discusión difícil de encontrarse. Necesitamos establecer la igualdad de condiciones. El gremio tiene mucho que aportar y tiene mucha riqueza, no solo en la experiencia, no solo en el hacer, sino mucha experiencia también de reflexión. Necesitamos actualizarnos, sí, y las escuelas necesitan ir al campo, pero con una visión de respeto. O sea, las escuelas pueden preguntar, pueden investigar, pero nunca nos van a decir qué hacer, porque no es una relación de dependencia la que queremos con ellas, no es una relación de sumisión, queremos una relación de igualdad. Y en esa situación respetamos a las escuelas por su poder en términos de la formación, pero también queremos pedirles que nos respeten en el ámbito de la actuación profesional. Queremos más bien una relación de diálogo y de iguales. Y es urgente hacerlo. Las escuelas necesitan actualizar sus planes de estudio. Gracias, maestra. Marisela, felicidades, licenciada Norma. Es un privilegio estar escuchando de las posibilidades que tenemos para desarrollarnos en nuestro campo laboral. Siguen las felicitaciones y los agradecimientos por el evento. Felicidades, maestra Norma, nos quedamos con una muy buena experiencia compartida.
a veces capacitación, felicidades maestra Norma, por su ponencia. A veces experimentamos frustración porque en mi centro de trabajo es una institución de salud paraestatal. No se requiere reunir el perfil para el ejercicio de la profesión, solo cumplir con el papel, el documento, porque aquí mandan al escalafón y hay quienes estudian la carrera por subir del nivel, ganan dinero, pero no vocación y así lo demuestran. Dicen que estudian trabajo social no porque les interese involucrarse con el paciente y su entorno, sino para ganar más dinero. La mercantilización de las profesiones es también un hecho. Mucha gente mercantiliza con la profesión. Y yo les decía que el tema del mercado en el proyecto neoliberal es que todo es una mercancía. Cuando caemos en esa lógica de la mercancía se pierde la ética profesional y se pierde también la visión humana de la profesión. Entonces seamos muy cuidadosos porque el mercado va abarcando todo y se vuelve parte de la vida cotidiana. Entonces lo ideal sería que los trabajadoras y los trabajadores sociales ejerciéramos nuestra profesión no solo con dignidad, con contento y orgullosas de serlo. Y yo creo que lo vamos a lograr. Y yo planteaba en las escuelas, por ejemplo, cuando daba clases con mis estudiantes de tercer semestre, les decía que cuántos de ellos habían elegido trabajo social y cuántos de ellos no conocían el trabajo social y cuántos de ellos no querían ser trabajadores sociales. A los que no querían ser trabajadores sociales les pedía que buscaran su opción, que buscaran la profesión donde ellos se sintieran felices, porque no podían ser algo de lo cual no están convencidos. Y eso se tiene que hacer desde los primeros semestres en donde uno no quiere hacerlo. Y los que sí quieren hacerlo hay que formarlos. Y los que no saben, pues que se informen y una vez que están informados y quieren continuar, pueden hacerlo. Entonces, creo que tiene que ver con una posición ética. Uno ejerce la profesión que le hace feliz. De otra manera, no podemos hacer lo que hacemos. Y evidentemente hay mucha frustración, porque en el desconocimiento también se nos dan trabajos sumamente operativos y se cree que se confunde el trabajo social con el servicio social y es una serie de confusiones que evidentemente hay una responsabilidad nuestra y hay una responsabilidad de la institución. Lamentablemente quienes ejercen las direcciones en las instituciones entonces es una situación difícil, pero ¿saben algo? En la frustración tenemos que encontrar alternativas y es lo que nos debe empujar para transformar. De esta manera la frustración nos puede llevar al miedo y a la inmovilidad y eso no ayuda a nadie. Creamos nuestras propias formas de salir de esa frustración y busquemos el trabajo colectivo con otros que nos van a hermanar porque estamos buscando lo mismo y estamos viendo lo mismo también. Y donde vemos cosas que nos enriquecen y nos enorgullecen, también hay que contarlas, hay que comunicarlas. Yo agradezco muchísimo sus comentarios y deseo que ya el día de mañana pues vayamos construyendo nuestras propias haceres y vamos a ver cuáles son nuestros siguientes retos, porque vamos de retos en retos y de frustración en frustración, buscando siempre desde la creatividad y la flexibilidad alternativas para actuar en conjunto. Gracias, maestra Marisela, por su apoyo, gracias al INSABI y a la Secretaría de Salud y a ustedes por estar en el curso. Ha sido una grata experiencia encontrarnos. Y como les digo, casi siempre hablamos del Kairos, que es el momento en el que las cosas importantes suceden y la coincidencia de encontrarnos todas aquí a pesar de tener diferentes actividades cotidianas. Gracias por ese Kairos, por esa coincidencia y ha sido también un gran aprendizaje para mí. Gracias, maestra Marisela. Muchas gracias, maestra Norma. Te despedimos con un agradecimiento por toda esta actividad, por la colaboración, por la coordinación, por la entrega. Pues ya nada más para cerrar, comentarles que sin duda esta etapa de pandemia, el país necesitará de profesionales sociales comprometidos, competentes, creativos y capaces de transformar o contribuir a la transformación de esta realidad.
Tenemos que dar la talla, compañeros, para ser convocados. Son tiempos de pandemia o tiempos de guerra en materia de salud, tiempos de complejidad, pero también tiempos de cambios radicales para todos y para todas, tiempos de oportunidad. Y en este contexto, trabajo social tendría que asumir el reto de ser parte de este cambio. Y aquí ya nada más para concluir, recordando a Roosevelt, quien nos dice: trabajo social, si crees que puedes, ya estás a la mitad de camino. Muchas gracias a todas, a todos. Nada más les recordamos que mañana tenemos la última sesión y agradecemos su participación. Que tengan linda tarde.